Hay un momento en la vida de toda mujer en el que algo dentro de ella cambia para siempre. No es una ruptura, no es una traición, es algo mucho más profundo. Es el día que deja de ser amable. Ese instante en que se mira al espejo y ya no se reconoce en la que siempre dijo sí, aunque quería gritar no. Cuando decide que ya no suavizará su voz, que no apagará su fuego para no incomodar. ¿Qué ocurre cuando una mujer deja de ser complaciente? Cuando elige el silencio solo para escucharse a sí misma. Cuando se atreve a dejar de cargar con culpas que nunca le pertenecieron. Cotota Benítez ha dicho que el mundo está lleno de estructuras invisibles que nos moldean sin que lo notemos. Quédate hasta el final, porque vamos a desmantelar la mentira más peligrosa que te contaron sobre lo que significa ser buena. Comencemos. Desde muy pequeñas, muchas mujeres aprenden que su valor está ligado a cuán agradables pueden ser. Sé una niña buena. Pide las cosas con una sonrisa. No levantes la voz. No seas egoísta. Esas frases, repetidas como mantras, van sembrando una programación emocional tan sutil que ni siquiera parece opresiva. Pero lo es, porque moldea, porque enseña que ser querida depende de qué tan poco incomodes. Tata Benítez, en muchos de sus escritos, habla sobre lo invisible, aquello que no se ve, pero que tiene más poder que lo tangible. Energías, pensamientos, emociones, estructuras mentales. Y es justo ahí, en lo invisible, donde comienza el condicionamiento. Porque nadie obliga abiertamente a una mujer a ser amable. No hay cadenas físicas. Hay algo más eficaz. La idea interiorizada de que su valor depende de su capacidad de ceder. Y así, muchas mujeres comienzan a confundirse. Confunden ser amables con ser buenas. Confunden ceder con amar. Confunden callar con ser sabias. Pero ser amable, cuando no nace del alma sino del miedo, no es una virtud. Es una forma de autotraición. Ser amable, cuando eso implica tragarse la rabia, bajar la mirada, quedarse cuando ya todo adentro grita que es hora de irse, no es bondad. Es desgaste, es fuego reprimido. Es la anulación de una voz que, si se escuchara, cambiaría muchas cosas. Imagina esta escena. Una mujer en una reunión de trabajo tiene una idea brillante. Pero espera, escucha a todos. Nadie propone nada nuevo. Ella, con el corazón acelerado, levanta la voz, pero no tanto. Habla con suavidad. Suelta su idea, pero con un quizás esto no sea tan importante, pero... La sala guarda silencio. Un hombre toma la palabra justo después. Repite casi lo mismo, pero con firmeza. Y todos lo aplauden. Ella sonríe y no dice nada. Después, alguien le dice: deberías tener más confianza en ti. Eres muy inteligente. Ella asiente, pero por dentro se quiebra, porque lo sabía, pero no se permitió brillar, porque ser amable para ella significaba no parecer arrogante, no incomodar, no destacar demasiado. Y esto no ocurre solo en la oficina, también pasa en casa, con la pareja, con la familia. Una mujer que cocina aunque esté agotada, que dice no pasa nada cuando sí pasa, que guarda silencio para evitar conflictos, que pide permiso para ser ella misma. Todo eso es parte del mismo disfraz, una máscara de amabilidad que muchas veces es solo miedo a dejar de ser querida. Pero lo más peligroso es que este disfraz se vuelve tan parte de una misma que un día cuesta distinguir si lo que haces lo haces por amor o por miedo a perder el amor. Tata Benítez ha dicho que hay fuerzas que manipulan la realidad sin que las veamos. La programación emocional es una de ellas. Invisible, silenciosa, pero profundamente poderosa. Y mientras más amable se vuelve una mujer por obligación, más se aleja de sí misma.
Ahora me gustaría leerte a ti. ¿En qué momento te diste cuenta de que ser amable te estaba apagando? Déjame tu experiencia en los comentarios, porque cada historia compartida abre los ojos de otra mujer que todavía está en silencio. Pero con el tiempo, esa amabilidad deja de proteger y empieza a romper por dentro. Hay un punto de quiebre. No siempre se ve venir. A veces es una discusión menor, un comentario hiriente, un olvido más. Pero algo dentro hace clic y ya no puedes seguir fingiendo. Ese es el día en que dejas de callar y todo cambia. Durante años, muchas mujeres han aprendido a no molestar, a no quejarse, a aguantar, porque así es la vida. Y mientras afuera todo parece estar en calma, por dentro el cuerpo empieza a gritar. Primero con insomnio. La mente no se apaga, porque hay demasiadas cosas sin decir. Luego, con ansiedad. Una sensación difusa de estar al borde de algo sin saber qué es. Después, llega la tensión. Hombros duros, mandíbula apretada, el pecho encogido, como si el alma se hiciera pequeña para no incomodar. El cuerpo habla, siempre ha hablado, pero cuando se lo entrena a guardar silencio junto con la boca, entonces empieza a enfermar. Cata Benítez ha escrito que muchas veces lo invisible precede a lo visible, que hay realidades paralelas que influyen sobre lo que creemos entender, y eso también se aplica al mundo emocional. El estrés no aparece de la nada. El dolor no es solo físico, es el reflejo de todo lo que se ha negado, de las veces que se quiso llorar y se sonrió, de los quiero irme que se tragaron con un estoy bien. Callar es una forma de violencia, silenciosa, socialmente aceptada, aplaudida incluso, pero sigue siendo una herida que se abre desde dentro. Sin embargo, algo cambia el día que una mujer reconoce que está cansada, cansada de fingir, de complacer, de callar. Ese día, algo despierta, y no es rabia, no es odio, es fuerza, la verdadera. Esa que no necesita gritar, pero ya no se esconde. Imagina esta escena. Una mujer lleva años en una relación en la que siempre ha cedido. Siempre ha hecho lo correcto. Ha silenciado sus necesidades para que la otra persona no se incomode. Una noche, después de un día especialmente agotador, su pareja hace otro comentario condescendiente. Y ella no explota, no llora. Solo responde, ya no quiero esto, y se levanta. Así, sin drama, sin justificar, solo verdad. Ese momento es tan simple y tan poderoso, porque el silencio que la protegía ya no le sirve. Ahora se protege con su voz. A veces, el cambio no llega con grandes declaraciones, llega con pequeños actos de autenticidad. Decir que no, pedir lo que necesitas, marcar un límite, elegir el silencio, pero esta vez no por miedo, sino por paz. El cuerpo lo nota, empieza a dormir mejor, la ansiedad cede, los músculos se relajan y por dentro algo se acomoda, porque cuando la boca se abre para decir la verdad, el cuerpo ya no necesita seguir hablando en su lugar. Benítez habla de fuerzas invisibles que modelan la experiencia humana. Una de las más potentes es la palabra no dicha, pero también lo es la que, finalmente, se pronuncia. El día que una mujer deja de callar, no es que se vuelva otra, es que, por fin, se vuelve ella misma. Y cuando una mujer comienza a hablar con verdad, no hay marcha atrás. Durante siglos se ha enseñado que una mujer enfadada es peligrosa, inadecuada, descontrolada. Estás exagerando. Qué dramática eres. Seguro estás en tus días. La ira, cuando nace en una mujer, es inmediatamente invalidada, ridiculizada, sancionada. Se convierte en un pecado social. Porque una mujer enojada es una mujer que ha dejado de ser manejable, ha dejado de ser amable, y eso incomoda. Pero,
¿Y si te dijera que la ira no es tu enemiga? ¿Y si en lugar de temerla, empezaras a escucharla? La sociedad ha tergiversado el verdadero mensaje de esta emoción, porque la ira no es destrucción, es sabiduría contenida, es fuego que señala, es brújula. Cuando una mujer siente enojo, es porque algo ha sido cruzado, un límite, un espacio sagrado, una verdad interior. Y si ese enojo se reprime, se transforma en enfermedad. Pero si se honra, se convierte en transformación. Ocata Benítez habla, en varios de sus textos, de lo sagrado disfrazado de caos, de experiencias que parecen oscuras, erráticas, destructivas, pero que en realidad contienen un mensaje profundo, iniciático, espiritual. Así es también la ira femenina, una energía sagrada disfrazada de furia, un llamado a despertar. Desde niñas, muchas mujeres aprenden a anestesiar esa furia, a reír cuando quieren gritar, a decir «no importa», cuando en realidad sí duele. Y lo hacen tan bien que llega un momento en que ni siquiera reconocen que están enojadas. Pero el cuerpo lo sabe, el corazón lo sabe. Algo dentro sigue latiendo con fuerza, porque el enojo no escuchado no desaparece, se acumula, se vuelve tristeza, se vuelve apatía, se vuelve desconexión. Pero el día que una mujer se permite sentir su ira sin culpa, algo sagrado ocurre. No es una explosión descontrolada, no es violencia, es claridad. La ira bien canalizada no destruye, revela, te muestra exactamente qué no estás dispuesta a tolerar más. Te indica qué relaciones ya no honran tu esencia. Te recuerda lo que vales, lo que mereces, lo que ya no quieres negociar. No es casualidad que se haya temido tanto a la mujer que se enoja. Porque una mujer enojada es una mujer que ha vuelto a casa, que ha vuelto a sí misma, que ya no se explica, que ya no se justifica. Y eso, en una cultura que prefiere a las mujeres dóciles y adaptables, es subversivo. La ira, cuando es escuchada con el corazón abierto, se transforma en una aliada. Te enseña a poner límites, te devuelve la voz, te invita a proteger tu energía como un acto de amor propio. No se trata de gritarle al mundo, se trata de dejar de gritarte a ti misma en silencio. Benítez lo sugiere cuando habla de dimensiones invisibles que actúan detrás de la realidad aparente. La ira también pertenece a ese plano. Es una fuerza que no se ve, pero que empuja a romper lo que ya no sirve, a liberar lo que estaba contenido, a construir desde la verdad. Cuando dejas de temerle a tu enojo, te das cuenta de que no es un monstruo, sino una maestra, una voz antigua, profunda, tuya. Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, déjalo fluir. No lo apagues, no lo juzgues. Y si conoces a alguien que también necesita escucharlo, compártelo. Tal vez, en esa rabia contenida, haya también una nueva libertad esperando nacer. Dejar de ser amable no es ser cruel, es ser verdadera. Durante generaciones se ha venerado el ideal de la mujer buena, aquella que siempre está dispuesta, que sonríe aunque esté agotada, que escucha sin interrumpir, que acompaña sin preguntar, que ama sin condiciones, incluso si eso significa traicionarse a sí misma. La mujer buena es pasiva, dulce, sacrificada. Es la que no molesta, la que espera, la que sostiene. Y desde muy pequeñas, muchas mujeres aprenden que ese es el camino correcto, el camino aceptado, el camino seguro. Pero ser buena nunca fue sobre ti, fue sobre los demás, sobre cómo hacerte encajar en una estructura que necesita tu silencio para sostenerse. El mito de la mujer buena es una trampa disfrazada de virtud. Se presenta como amor, pero es control. Se disfraza de generosidad, pero es sumisión. Porque para ser buena según las reglas impuestas, necesitas reducirte, apagar tus emociones, suavizar tus palabras, limitar tus deseos. Necesitas hacerte más pequeña para no incomodar.
Y esa reducción no es inofensiva. Tiene un costo, alto, invisible al principio, pero devastador con el tiempo. Imagina a una mujer caminando por la calle con la sonrisa impecable de quien siempre está bien. Nadie nota cómo le tiemblan las manos. Nadie ve cómo aprieta los dientes al recordar la conversación que no se atrevió a tener. Nadie escucha los gritos que retumban en su interior cada vez que dice sí cuando quiere decir no. Por fuera, todo parece en orden. Por dentro, se está desmoronando. Porque ser buena, cuando eso significa negar tu verdad, no es bondad, es abandono. Es una forma sutil de desaparecer. Benítez ha escrito sobre realidades ocultas, sobre fuerzas que no se ven, pero que determinan lo que ocurre en el mundo visible. Y eso es exactamente lo que pasa con este condicionamiento. Opera desde las sombras, desde frases heredadas, desde modelos invisibles, desde creencias no cuestionadas. Te va moldeando sin que lo notes, hasta que un día ya no sabes quién eres fuera del personaje que creaste para sobrevivir. Pero algo cambia cuando decides dejar de ser buena para empezar a ser completa. Completa, con tus luces y tus sombras, con tu dulzura y tu furia, con tu ternura y tu fuerza, con tu capacidad de cuidar, pero también con tu derecho a decir basta. Ser completa no es lo mismo que ser perfecta, es ser real, es dejar de encajar para empezar a habitarte. Y cuando una mujer se permite ser auténtica en vez de aceptable, el mundo no se derrumba. Al contrario, por primera vez se vuelve verdadero. La voz cambia, el cuerpo se relaja, la mirada se vuelve firme, porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la raíz. Desde lo que eres, no desde lo que esperan de ti. No es fácil. La culpa aparece, la duda también, porque todo el sistema está diseñado para premiar a la mujer que se sacrifica y castigar a la que se elige. Pero más allá del ruido externo, hay una calma profunda que empieza a crecer. Una paz que no se compra con aprobación, sino que nace del encuentro con tu propia verdad. Ser buena fue la máscara. Ser completa es el rostro. Y una vez que lo muestras, ya no hay vuelta atrás. Porque ya no necesitas encajar donde no cabes. Ya no necesitas pedir permiso para existir. Porque lo que eres ya es suficiente. Además, descubres algo más profundo. No estás sola. Redefinir lo sagrado no siempre requiere incienso, templos o plegarias. A veces, lo verdaderamente sagrado ocurre en lo cotidiano, en el momento exacto en que una mujer decide hablar con su propia voz, sin pedir permiso, en el instante en que dice no y no siente la necesidad de justificarlo, en ese pequeño acto de valentía que, aunque parezca simple, representa siglos de ruptura con el mandato de agradar. Durante demasiado tiempo, la espiritualidad se ha asociado con sumisión, con dulzura obediente, con una paz impostada que excluye la intensidad. Pero hay otra forma de conexión con lo sagrado, una que nace del fuego. No del fuego que quema, sino del que transforma. Ese fuego que vive dentro de cada mujer y que por miedo, por educación, por sistema, ha sido contenido, minimizado, ignorado. Benítez, en muchos de sus textos, habla de lo invisible que sostiene lo visible, de dimensiones ocultas que habitan en lo profundo del ser humano y que cuando se activan, revelan una verdad más grande. Ese fuego interno del que hablamos no es rabia ni rencor, es esencia, es energía vital, es la parte de ti que se niega a morir, incluso cuando todo alrededor insiste en apagarla. Recuperar la voz no es solo hablar más fuerte, es hablar con verdad. Es permitir que las palabras salgan del centro de tu pecho y no del miedo a incomodar. Es mirar al otro sin bajar la cabeza.
Es soltar la necesidad de suavizar cada frase para no parecer intensa. Y es, sobre todo, dejar de traicionarte con cada silencio que te impusiste para ser aceptada. Porque lo sagrado también es esto: decir no y sentir paz, poner un límite y dormir en calma. Dejar de explicar por qué te alejaste, por qué no contestas, por qué ya no sonríes a todo. Hay una imagen potente que lo resume: una mujer que por años saludaba con una sonrisa automática, una sonrisa que no nacía del alma, sino de la costumbre, del mandato de ser amable, hasta que un día deja de hacerlo. No por hostilidad, sino por verdad. Y en ese gesto silencioso, algo se sana. Esa es la nueva espiritualidad, la que no se arrodilla, sino que se endereza, la que no calla, sino que canta, la que no se reduce para parecer luz, sino que abraza también su sombra. Ser fuego no es destruir, es purificar, es quemar las capas de mentira que te rodeaban, es iluminar desde adentro, es dejar de vivir con la llama bajita para no molestar. Las microacciones importan, son la revolución silenciosa. Elegir no responder de inmediato a un mensaje que te exige, caminar erguida incluso si tiemblas por dentro, decidir no asistir a un lugar donde ya no te sientes bienvenida. Respirar profundo antes de decir no quiero eso para mí y sostenerlo. Y en medio de todas esas decisiones ocurre algo profundo. Te empiezas a reconocer. Te das cuenta de que siempre tuviste la fuerza, solo que te enseñaron a tenerle miedo, a esconderla, a disfrazarla de obediencia. Pero el fuego no desaparece, solo espera. Y cuando por fin le das espacio, cuando dejas que arda sin culpa, no te destruye, te resucita. Porque ser tú misma, sin filtros, sin excusas, sin disfraces, eso también es sagrado. Y cuando eso pasa, algo silencioso pero radical comienza a cambiar. El momento de quiebre es liberador. Dejas de actuar para ser amada. Dejas de moldearte, de acomodarte a los deseos de los demás para encajar. El punto de no retorno llega cuando por fin comprendes que el amor que realmente importa no depende de tu comportamiento, sino de tu autenticidad. El amor verdadero no está en complacer, está en ser, simplemente ser, sin excusas, sin máscaras. En ese instante de transformación, dejas de buscar la aprobación constante. Dejas de pensar que para ser querida necesitas ser alguien que no eres. La verdadera libertad llega cuando te permites ser tú, sin pedir permiso. Estás bien aunque incomodes. Estás bien aunque no gustes. El amor que buscas, en realidad, comienza cuando te dejas ser, cuando te permites mostrarte sin las capas de perfección que te enseñaron a cargar. Y, lo más importante, te das cuenta de que eres suficiente tal y como eres, sin tener que actuar para encajar. Benítez habla constantemente de mirar más allá de las ilusiones que nos rodean. Nos invita a ver más allá de lo evidente, de lo superficial, de lo que la sociedad nos dicta como normal o correcto. Y de la misma manera invita a mirar más allá de la ilusión de ser amadas a través de la performance, a través de lo que se espera de nosotras. Nos lleva a cuestionar las construcciones sociales que nos limitan. Nos desafía a vivir con honestidad, a dejar de vivir para agradar y empezar a vivir para ser libres. El verdadero desafío es este: deshacer los velos que hemos construido alrededor de nosotras mismas y dejar de vivir como si nuestra valía dependiera de la mirada ajena. En este camino de liberación, el concepto de ser amada pierde su peso. Dejas de hacer las cosas solo porque esperas ser aceptada, porque esperas recibir el aplauso del mundo. En su lugar, empieza a importarte más ser fiel a tu esencia, a tus valores, a tu verdad.
El amor que necesitas no está en las expectativas ajenas, sino en tu relación contigo misma. Al dejar de actuar, de complacer, empiezas a conectar con lo más profundo de tu ser. Ahí encuentras la paz que siempre buscaste, no en la aprobación externa, sino en tu autenticidad. La pregunta que cambia todo es esta: ¿realmente quieres ser amada por lo que no eres, por lo que no sientes, por lo que no piensas? ¿O prefieres ser amada por tu ser genuino, incluso si eso significa no agradar a todos, incluso si eso implica incomodar? La respuesta es clara. El precio de la autenticidad es la incomodidad de algunos, pero esa incomodidad es una señal de que estás viviendo en tus propios términos, sin ceder a las expectativas externas. Estás viviendo sin disculparte por existir, sin dar explicaciones por ser quien eres. Esta es la gran lección que Benítez nos ofrece. La verdadera liberación está en mirar más allá de las ilusiones que nos imponen, en desafiar las estructuras invisibles que nos dicen cómo debemos ser, y finalmente en encontrar la valentía de vivir sin pedir permiso. Cuando una mujer deja de actuar para ser amada, cuando deja de moldearse para encajar, entonces comienza a vivir con autenticidad. Y en esa autenticidad se encuentra una libertad imparable. La vida deja de ser una performance para convertirse en un acto de verdadera creación. Te conviertes en la directora de tu propia historia, en la autora de tu propio destino. Y lo más hermoso de todo es que ya no tienes que pedir aprobación. Ya no necesitas encajar en los moldes preestablecidos. Eres suficiente tal y como eres, y esa es la mayor forma de amor, el amor propio. Y en ese momento entiendes que la sanación no siempre se ve como luz. A veces se ve como fuego. Cuando una mujer deja de ser amable en el sentido en que la sociedad lo espera, algo profundo comienza a suceder. Su mundo, tal como lo conocía, se reordena por completo. A primera vista, este proceso puede parecer destructivo. Algunas relaciones se rompen, ciertos círculos se disuelven, y lo que antes parecía estable empieza a desmoronarse. Pero lo que en realidad está ocurriendo es una transformación profunda, una reconfiguración de su ser, de sus prioridades y de la manera en que se relaciona con el mundo. El primer cambio es externo, visible para todos los que la rodean. Las personas que una vez estaban acostumbradas a su comportamiento complaciente, a su disposición constante, a su sí sin cuestionamientos, empiezan a notar que algo ha cambiado. De pronto, ella ya no se adapta a lo que se espera de ella. Deja de someterse a las demandas sin considerar su propio bienestar. Ya no se deja manipular por los intereses de los demás, ni siquiera por aquellos a quienes amaba o admiraba. Y como resultado, algunas relaciones se tensan, otras se fracturan y algunas incluso llegan a su fin. Este proceso de ruptura puede ser doloroso, porque cuando dejas de ser la persona que todos conocían, empiezas a cuestionarte incluso a ti misma. Las despedidas de antiguos círculos sociales o familiares pueden sentirse como un vacío, como un corte en lo que una vez parecía ser parte esencial de tu identidad. Pero, a medida que se van disipando esas conexiones superficiales, también desaparecen las expectativas ajenas, los juicios y las imposiciones que durante tanto tiempo condicionaron su vida. Y, aunque el costo externo es claro, lo que ocurre a nivel interno es aún más revelador. Porque cuando una mujer deja de ser amable en el sentido en que la sociedad lo entiende, comienza a vivir con una paz desconocida para ella. Ya no siente la presión constante de ser la que complace, la que acoge, la que siempre cede. El peso de la amabilidad forzada, esa que no proviene de un lugar genuino, desaparece.
Deja de ser la figura de sacrificio, la que no sabe decir no sin sentirse culpable. En su lugar, se erige una mujer que tiene el control de su espacio, de sus palabras, de sus límites. Este nuevo estado interno no es solo una sensación de alivio, es una sensación de fuerza. Es el poder de estar enraizada en su ser, de saber quién es realmente, sin las distorsiones que la sociedad le impuso. Esa fuerza interna no se manifiesta en gritos o en rebeldías agresivas, sino en la calma de saber que ha tomado las riendas de su vida. La mujer que antes temía ser rechazada o incomodada por su honestidad, ahora se siente serena, firme, clara. Y esa claridad es poderosa. Ya no está perdida en la duda, en la confusión. Ya no se trata de agradar a todos. Se trata de ser fiel a sí misma. Este tipo de transformación no es fácil. Requiere valentía, porque enfrentarse al rechazo, a las críticas, a la incomodidad de los demás, puede ser un proceso arduo. Pero esa incomodidad es solo temporal. Es el precio que se paga por el renacer, por la autenticidad. Es un proceso de soltar, de dejar ir lo que no está alineado con tu verdadero ser. Y aunque en el camino puedas sentir el peso de las despedidas o la soledad momentánea, lo que ocurre es que te encuentras a ti misma en una forma más plena y profunda. Cuando una mujer deja de ser amable en el sentido de complacer constantemente, renace. Renace con voz propia, con límites firmes, con una claridad que antes no sabía que poseía. Ya no se limita a ser una sombra de lo que los demás esperan de ella. Se convierte en la protagonista de su propia vida. En un acto de amor propio, empieza a reclamar lo que es suyo, su tiempo, su energía, su paz interior. Y cuando se permite ser fiel a sí misma, su poder se amplifica. No se trata de ser dura o insensible. Se trata de saber dónde están los límites y de honrarlos, de reconocer su propio valor sin depender de la validación externa. Este proceso de renacimiento es liberador. Aunque el mundo a su alrededor puede parecer desordenado al principio, ella sabe que está reconstruyendo su vida sobre cimientos más sólidos. Cimientos de autenticidad, cimientos que no se desmoronarán al primer viento. La mujer que ya no actúa para ser amada, sino que actúa desde su ser interior, no teme al cambio. Al contrario, lo abraza, porque sabe que cada paso hacia la autenticidad es un paso hacia su verdadera libertad. Así, al final de este proceso, ella se encuentra completa. No porque haya ganado la aprobación de todos, sino porque se ha encontrado a sí misma. Su mundo externo se ha reordenado, pero en el fondo, todo está en su lugar. Y lo más hermoso de todo, ya no necesita pedir permiso para existir. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra fuego. Esa palabra es un símbolo de todo lo que acabamos de compartir. Además, si la comentas, te enviaré un saludo especial en el próximo video. Dentro de ti hay un poder infinito esperando ser descubierto. Así que respira, conéctate y despierta. Nos vemos en el próximo video.